Buenos días, vamos a empezar con este nuevo tema. El tema es subrutinas en el 7200. ¿Cuál es el objetivo principal? El objetivo principal es aplicar subrutinas en la programación. En este caso estamos utilizando la programación ladder en el controlador lógico 7200 de Siemens. Y lógicamente vamos a aprender otra parte importante durante la programación de estos controladores. Lo primero que vamos a analizar son los tipos de bloques de programa. Aquí tenemos la comparación entre dos controladores. Tenemos el controlador 7200 y el controlador S7 1200. Sigue siendo Siemens. En el 7200 tenemos un main o programa principal que nos menciona una rutina principal. Tenemos una rutina de interrupción y tenemos una subrutina. También tenemos memoria, representado por o denominado con la letra V. En el 7200 tenemos lo que se conocen como bloques. El primer bloque, denominado bloque de organización, es un bloque muy parecido o igual al main del 7200. Y en el 1200 ahí tenemos otros bloques más, como lo es el FC, que es un bloque de función, un bloque FB que es de función pero con instancia de almacenamiento temporal, y un DB, que es un bloque de datos. Tenemos ciertas diferencias. El 1200 es el que viene a sustituir al 7200, lo va a sustituir. Por eso es importante analizar esta parte, esta etapa. Pero viene la siguiente pregunta. ¿Qué es una subrutina en el 7200? Bueno, en el 7200 nosotros vamos a aplicar lo que son las subrutinas para poder estructurar nuestro programa. Es decir, vamos a tener o enviar el llamado de la subrutina, y cuando llamemos a la subrutina vamos a ejecutarla. Terminando la subrutina de ejecutarse, regresa al programa inicial, al programa principal. Aquí en el siguiente esquema podemos analizar esa parte. Si ustedes se dan cuenta, tenemos el OV1, que es el bloque principal, el main. Este es importantísimo porque no podemos nosotros omitirlo. Si nosotros, cuando generamos en el software, cuando generemos nuestro programa, y yo quisiera quitarlo por error, lo elimino, ya no va a funcionar mi programa, ya no va a correr. ¿Por qué? Porque el ciclo scan, que es el principal eh, modo de operación de nuestro PLC, es el primer paso que hace nuestro PLC, nuestro controlador, pasa a través del ciclo scan. Si no encuentra el OV1, ya no continúa su ciclaje, su ciclo. Entonces, aunque tuviéramos aquí subrutinas o tuviéramos programas, no va a hacer nada. Por eso es importantísimo que no quitemos para nada el OV1, ¿sale? Pero entonces decíamos que es una subrutina en el 7200. Bueno, una subrutina en el 7200 simplemente va a ser es la importancia que tenemos nosotros cuando generemos en el proceso varias actividades. Es decir, cuando nosotros dividamos un proceso grande en tareas pequeñas y después integrarlo a nuestro programa principal. Ese es el objetivo de la subrutina. Ese es lo que hace una subrutina. ¿Para qué nos sirve? Bueno, viene otra pregunta importante. La subrutina, como mencionamos anteriormente, nos va a ayudar a resolver un proceso complejo. ¿Por qué? Porque vamos a dividir, vamos a empezar a estructurar ese proceso de tal forma que se separen tareas, a lo mejor hasta tareas de repetición, que se tengan que estar haciendo dos, tres veces en el mismo proceso, y de esa forma realizar llamados
hacia el programa principal. Eso es importante, lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, porque es importante dividir el programa. Viene esta parte que es la estructura del programa 7200, o sea, en el controlador. Decíamos anteriormente que nosotros tenemos un programa principal o main. De ahí nosotros podemos derivar a subrutinas o a una rutina de interrupción. Una rutina de interrupción se ejecuta como respuesta a un evento interno o externo. Lógicamente está asociado, ¿no? Es decir, puede ser una alarma, ¿sí? Y una vez que se ejecuta esta interrupción, pues el control retorna al programa principal, por eso está señalado que regresa siempre, todo regresa hacia main. Entonces podemos tener aquí diferentes subrutinas, pero todas siempre van a estar enfocadas hacia el main. Cuando veamos el 1200 se van a dar cuenta que va a ser un poquito más fácil realizar estos llamados. ¿Por qué son importantes las subrutinas? Bueno, como ya lo habíamos mencionado, al dividir nuestra tarea, eh, hacemos que nuestro programa ya no trabaje completamente. Si nosotros generáramos un solo proceso, un solo programa para controlar un proceso grande, pues lógicamente consumiríamos mucha memoria del CPU de nuestro PLC, entonces tendríamos algunos problemas. Pero si nosotros los dividimos en subrutinas, decíamos, en llamados que vamos a estar haciendo, eh, lógicamente se hace más eficiente su operación. Por eso es importante generar las subrutinas. Bueno, ya hablamos de lo que son las subrutinas, pero ¿cómo lo vamos a entender más, de una manera más técnica? Pues realizando ejercicios. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Nos habla de una taladradora y escariadora. Son dos programas, que quiere decir que en un programa uno hacemos una tarea y en un programa 2 hacemos una segunda tarea. A grosso modo, ahí está eh, lo que es el enunciado de nuestro planteamiento, pero vamos a centrarnos más en nuestro plano de situación. Ahí vamos a analizar esta parte, ¿sale? Por ejemplo, en la parte del programa uno dice que nada más, si retornamos, dice que vamos a colocar la pieza, vamos a presionar un pulsador de marcha y vamos a taladrar la pieza. ¿Qué quiere decir? Que vamos a descender este taladro, ya colocamos a mano la pieza, y una vez que termine su taladrado, va a retornar, ¿sale? ¿Qué sucede en el programa 2? En el programa 2 nos dice que nuevamente coloco una pieza, vamos a realizar el primer taladro, va a regresar, en este caso el cilindro A, va a retornar con la herramienta. Posteriormente, el cilindro B va a desplazar la pieza a la segunda posición, donde se encuentra en este caso el escariador. El escariador desciende, realiza el escariado, vuelve a subir, en este caso es el cilindro C, retrocede, y una vez que retrocedió el cilindro C, el cilindro B vuelve a la posición inicial. Eso es lo que va a hacer el programa 2. El programa 1 ya vimos que nada más hace un barrenado, un taladrado, simplemente es un taladro ya, ¿vale? Seguimos. Aquí tenemos la representación en el diagrama espacio-fase de los dos programas. Recuerden, aquí tenemos, está representado un botón de marcha y un botón selector. El botón selector es para seleccionar precisamente la opción del programa 1 y programa 2. Eso no nos dan en las condiciones del planteamiento del problema. Entonces, vamos a analizar en la primera parte. Nosotros, si se dan cuenta, tenemos los sensores activos S1, B1 y B3 en la primera fase.
En la segunda fase tenemos activos, ahora el sensor S2, sigue B1 y sigue B3 activos. Y al terminar la secuencia, lógicamente se cumplen las condiciones de inicio. En el programa 2, nuevamente tenemos las mismas condiciones de inicio, que es S1, B1, B3, si se dan cuenta es lo mismo. Eh, Se realiza la primera etapa, que en este caso es el taladrado. Se activa el sensor S2, siguen las mismas condiciones B1 y B3. Regresa a su posición inicial el taladro, vuelvo a tener las condiciones también iniciales, S1, B1, B3, fase 3. Fase 4, nuevamente ahora extiendo el cilindro B y ahora cambian las condiciones porque ahora es el sensor B2 el que se encuentra activo. Cuando se cumplen estas condiciones, avanza el cilindro C. En este caso, acuérdense que cambiamos, ahora entraría el escariador. Y las condiciones también cambian, los sensores cambian. Se activa, ahora tenemos a S1, sigue B2, pero ahora se activa B4. Siguiente condición, ahora tenemos a S1, B2 y B3, porque en este caso el escariado, perdón, regresó a su posición inicial. Y por último, en la fase 7 regresamos a condiciones iniciales. Si nosotros queremos ya empezar a programar, recuerden que podemos aplicar cualquiera de las metodologías, método banderas, paso a paso, programación bloque set reset, la programación que ustedes deseen. Pero es importante que sepan, por ejemplo, cuántos pasos, cuántas marcas internas vamos a tener. Recuerden que ya vimos esa parte de las marcas internas. Para el primer programa, pues voy a tener solo dos marcas, ¿sí? Para el segundo programa, voy a tener marca 01, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Y la última condición es las condiciones iniciales, entonces ahí es diferente, ¿sale? Entonces ahí ya terminamos la programación. Aquí tenemos algunas referencias de nuestro circuito, referencias donde aplicamos algunas definiciones. Acuérdense que ya tienen ustedes su bibliografía. De aquí podemos nosotros reforzar los conocimientos de subrutinas. Vamos a analizar rápidamente el software. Ya tengo los programas, ¿sí? Ya tengo los programitas. Rápidamente vamos a analizarlos. Ustedes pueden hacer un solo programa. Por ejemplo, yo puedo hacer un solo programa. Si se dan cuenta aquí, miren, hice un solo programa para realizar el control de ese proceso. O sea, es decir, solamente con el selector entra uno y otro. Pero si se dan cuenta, tenemos muchas líneas de programación, ¿sale? Utilicé método paso a paso, pero si ustedes se dan cuenta, es un poquito más eh, complejo. ¿Por qué? Porque aquí sí tenemos que meter un poquito de lógica para poder llegar a esta solución. Pero si nosotros utilizamos sus rutinas, vean cómo se facilitan las cosas. Primero, aquí tengo la subrutina 0, la subrutina 1. La principal, recuerden que esa no la podemos omitir. Y aquí tenemos dos subrutinas. Vean, si yo selecciono, o muevo el selector a la posición 1, se activa esta parte. Si se vuelve 1, con este pasa a su posición 1 y esta pasa a su posición 0, negación. Y entonces, ahora se activaría la subrutina 1. Si yo no muevo el selector, por default se está activando la subrutina 0. ¿En qué consiste la subrutina 0? Lo que habíamos visto en el diagrama espacio-fase. Utilicé aquí la programación por bobina C reset. Entonces, si se dan cuenta, aplico en la primera parte de nuestro programa y son estas 4 líneas nada más. ¿Sale? Con eso controlo el programa 1. Para el programa 2
También ocupo la misma metodología, vean, y ahí termino mi programación, ¿sale? Y simplemente hago los llamados correspondientes. Ahí están, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, es mucho más fácil manejar las subrutinas. Bueno, aquí vamos a terminar este video. Posteriormente vamos a continuar con la simulación. Les voy a enviar los dos programas para que los analicen y le vamos a utilizar la simulación con PC Simu y el simulador del 7200. Hasta luego.